Cuando habla un maestro, es la vida quien habla. Se iluminan los sueños cuando habla un maestro. Vamos a iniciar ya formalmente. Me da mucho gusto ver a tantas maestras tan queridas y tan conocidas por mi persona. Es un placer para mí que estén esta tarde compartiendo todo esto que nos apasiona, que es el nivel preescolar. Bienvenidas sean. Y bueno, las personas que es la primera vez que tienen contacto conmigo, me presento. Soy la maestra Marisa Pacheco. Y en la pantalla tengo algunos de mis datos académicos para que puedan conocerme un poquito más. Yo soy maestra normalista, educadora específicamente, maestra de preescolar. Posteriormente hice una maestría en educación y actualmente soy aspirante al grado de doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Santander, que es la institución que amablemente nos hizo esta invitación y está organizando la serie de webinars. Estoy diplomada en tutoría virtual y en competencias para la asesoría técnico-pedagógica, específicamente en preescolar. En algún momento de mi vida laboral fui evaluador certificado del desempeño docente para el Nacional de la Evaluación de la Educación en mi país, en México. Menciono mi país porque sé que por aquí hay algunas personas de fuera. Bienvenidas. He sido docente frente a grupo a lo largo de 19 años en educación preescolar y actualmente en educación superior y posgrado. Mi labor fundamental en estos días es ser asesor técnico pedagógico de zona en Cancún, Quintana Roo, y estoy a cargo de 12 jardines de niños en el área técnico y pedagógica. Y bueno, finalmente, y de las cuestiones más importantes para mí, soy integrante del claustro docente de la Universidad Santander, sede Cancún. Bien, después de esta presentación, vámonos inmediatamente a lo que nos ocupa la tarde de hoy, que es el tema de los proyectos integradores en preescolar, los proyectos integradores para el trabajo en casa. Y parte de una pregunta que es cómo concluir el ciclo escolar a distancia en el nivel preescolar. Permítanme presentarles el objetivo de esta tarde, que es analizar sobre todo los rasgos del perfil de egreso de la educación preescolar en México. Independientemente de que me he enfocado en la educación preescolar en México, las personas que me escuchan de otro país podrán hacer perfectamente esta sustitución, ya que, bueno, todos trabajamos ya sea por aprendizajes esperados o por objetivos o metas, pero siempre tendemos a alcanzar un fin. Este análisis lo vamos a realizar para poder fundamentar la implementación de proyectos integradores como herramientas para la educación a distancia. ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar? Aquí pueden estar muy tranquilos porque el webinar se está grabando y se va a compartir a través de una liga de YouTube y van a poder verlo las veces que consideren necesario. Los temas a abordar son la edad preescolar, momento singular en el desarrollo humano, reiniciando la educación preescolar, el perfil de egreso de la educación preescolar y finalmente tocaremos el tema de los proyectos integradores. Muy bien, vamos a iniciar reflexionando sobre esta idea. El reto de concluir el ciclo escolar a distancia en educación preescolar. Y lo llamo reto, ha sido un reto para todos los niveles, primaria, secundaria e incluso posgrado, pero específicamente el nivel preescolar, nosotros quienes hemos estado a cargo de estos grupos por largo tiempo, sabemos de las características muy particulares, sobre todo en cuestión, por este momento, de la comunicación que pueda entablar nuestro alumno con nosotros. Los niños dependen totalmente de los papás para poder conectarse, para poder contactarnos. No tienen la disponibilidad que tendría un bachiller o una persona que ya está estudiando su licenciatura. Eso complica un poco más el panorama. Además de que en la segunda frase yo menciono que la edad preescolar es un momento singular del desarrollo humano. Y tengo momento singular en negritas
porque me llama mucho la atención el cómo construye esta frase, ¿sí? Un momento singular. Somos maestros, educadores privilegiados, ya que nos toca trabajar y ser los primeros interventores en el proceso de formación de un ser humano. Fuera de la familia, somos la primer persona que interviene para poder colaborar en ese proceso de formación de un ser humano. Qué importante es nuestra labor. Además de que en el nivel preescolar, sabemos, lo han afirmado durante largo tiempo las personas estudiosas, que del 80 al 85% de las conexiones neuronales de un individuo son adquiridas durante los primeros 6 años de vida. Durante estos primeros 6 años de vida, que es cuando a nosotros nos corresponde intervenir en su educación, las adquisiciones cognitivas y afectivas de los niños son numerosos. Nos toca la parte más fina y yo le llamaría la parte más delicada del proceso de formación de un ser humano. He puesto en esta diapositiva un listado de procesos por los cuales atraviesa el ser humano. Sabemos que no son todos, pero solo son a manera de ejemplo, para recordar cuáles son esos procesos en los que debemos intervenir nosotros como educadores en preescolar. Por ejemplo, el proceso para el desarrollo de la identidad personal y la autonomía, el proceso de desarrollo y estructuración del esquema corporal. Debemos ser conocedores de estos procesos para poder hacer una intervención pertinente, adecuada. Proceso para la adquisición y desarrollo del lenguaje oral, privilegiando por encima del lenguaje escrito. Proceso para el desarrollo del pensamiento matemático. Y aquí hago un paréntesis, ya que soy especialista precisamente en pensamiento matemático, para recordarle a todos los compañeros educadores que en preescolar no enseñamos matemáticas. En preescolar realizamos acciones para favorecer el desarrollo del pensamiento matemático. Hay una diferencia enorme. Si nosotros propiciamos que todas estas conexiones sucedan, estas conexiones cognitivas sucedan para que en niveles posteriores el alumno pueda trabajar con la matemática como ciencia, pero nosotros lo que hacemos es desarrollar el proceso del pensamiento para que él pueda trabajar después. Y tenemos el proceso para la construcción de nociones de espacio y tiempo, entre muchos, muchos otros. Podríamos llenar innumerables diapositivas con procesos de formación por los cuales transitan nuestros pequeños y en los cuales nosotros tenemos que incidir. Ahora bien, es aquí donde yo quiero hacer un llamado de atención a todos nosotros educadores para que volvamos la mirada al objetivo fundamental de la educación preescolar. Es alarmante que en los últimos años, antes de la pandemia, cuando todavía estábamos en las escuelas, yo observaba que la educación preescolar se estaba academizando demasiado. Estábamos olvidando el juego como herramienta para el aprendizaje. Tenemos a los niños sentados intentando hacer que copien, que escriban, que lean, que sumen y que resten. Se había estado dando este fenómeno y tenemos que reconocer desde lo más profundo de nuestro ser como educadores que hemos sido responsables. Hemos sido corresponsables de que este fenómeno se esté dando porque hemos sucumbido ante las demandas, por ejemplo, de los padres de familia, que nos piden que los niños lean y escriban, que hemos sucumbido ante las demandas de los compañeros de primaria, de los primeros grados, que nos piden que los niños lleguen leyendo y escribiendo. Pero creo que ahora es el momento perfecto de marcar el alto, ¿sí? De marcar una línea, un antes y un después del COVID-19 y sacar de esto lo mejor. No podemos regresar a las aulas igual que cuando salimos de ellas. Tenemos que regresar con mejores prácticas, siendo mejores docentes, mejores personas y en consecuencia sustentar desde la ciencia cuál es el objetivo verdadero de la educación preescolar, que es desarrollar procesos de formación maravillosos en estos pequeños, pero debemos conocerlos. Muy bien.
En consecuencia, parte de nuestra labor es proporcionar herramientas de alta calidad afectiva y cognitiva para nuestros alumnos. Esto les va a permitir educarse integralmente, es decir, va a desarrollar sus habilidades, sus capacidades, pero también les va a permitir considerar sus limitaciones y poder lidiar con ellas en diferentes contextos. Ahora, ¿cuáles serán esas herramientas de alta calidad afectiva y cognitiva? Es lo que vamos a descubrir en parte la tarde de hoy. Muy bien. A partir de este llamado que yo hago a mis compañeros educadores para redimensionar el objetivo verdadero de la educación preescolar, es que me atrevo a presentar esta frase que dice reiniciando la educación preescolar. ¿Sí? En el ámbito de la tecnología, reiniciar es apagar y comenzar de nuevo, y como borrar lo que tenemos que está pesando dentro del sistema para empezar en algo limpio. Ahora, ¿cómo podemos reiniciar la educación preescolar? Bueno, ahora que tenemos que cerrar el ciclo escolar, hemos tenido que comenzar a reflexionar sobre cómo hacerlo. Ustedes ya tuvieron oportunidad a lo largo de 2 meses, un poquito más de 2 meses, de estar trabajando a distancia y eso les ha permitido conocer el contexto, las condiciones de los padres, cosa que no era tan sencilla cuando estábamos desde el aula. Ahí como que tenemos una línea que no podemos traspasar. Pero ahora hemos tenido que encuestar, que cuestionar a los padres para saber cómo están viviendo, qué problemáticas están enfrentando, cuáles son sus recursos, cuál es la conectividad con la que cuentan. Y podemos observar en las imágenes, habrá maestros detrás de la pantalla en este espacio virtual que tenemos que tengan alumnos o que trabajen en zonas rurales, en zonas socioeconómicamente bajas. Tendremos maestros entre nosotros que trabajen tal vez en una escuela particular grande, con padres de familia con un alto poder adquisitivo y en el cual los niños cuentan con los recursos y la conectividad, pero a veces están solos o acompañados de las personas que se encargan de ellos en lugar de sus padres. Tenemos familias que lo están haciendo, que tienen la oportunidad de quedarse en casa y trabajan con los niños. Tenemos familias que quieren pero no saben cómo y se desesperan. Y tenemos tristemente familias en las cuales incluso la violencia intrafamiliar llega por cuestiones que tienen que ver con la tarea y con las labores que debe desempeñar el niño de preescolar. Ante este contexto, nos volvemos a preguntar, ¿cómo reinicio y cierro un ciclo escolar a distancia? Vamos a hacernos algunas preguntas que nos pueden ayudar a abrir la mente para ir diseñando este cierre. La primera de ellas es una pregunta como muy personal, no tanto en mi papel de docente, sino en mi papel de persona con experiencia con niños a lo largo de los años. Y puedo preguntarme, ¿qué es lo que debe poder hacer mi alumno para desenvolverse adecuadamente en el siguiente nivel educativo? Pero vean que yo he señalado la palabra desenvolverse. Incluso podría cambiarla por otra como es para adaptarse adecuadamente en el siguiente nivel educativo. Sí, preguntarme, ¿qué herramientas necesita? ¿Realmente necesita leer y escribir como una urgencia? ¿Realmente necesita sumar y restar como una urgencia? ¿O necesita habilidades que le permitan adaptarse al medio al cual llegue porque no sabemos cuál va a ser? Sobre todo los niños que transitan a primaria, no sabemos qué maestro lo va a recibir, no sabemos si este maestro va a hacer un alto en el camino después de esta crisis, no sabemos cómo va a retomar el aprendizaje. Estamos ante un panorama bastante complejo. Y aquí yo quiero poner un ejemplo que es mío, es personal, pero me ha llevado a ir diseñando esta plática. En el 2008 aproximadamente yo comenzaba a cursar una maestría. El segundo día de maestría, la profesora encargada nos pidió hacer una presentación en PowerPoint sobre nuestra persona y nos dio 10 minutos para hacerlo. Yo quedé fría.
porque jamás había utilizado el PowerPoint, nunca. Es más, confieso que nunca había tenido una laptop. Dentro de mis posibilidades eso no había existido. Solo tenía una computadora de escritorio en la cual manejaba de manera muy superficial el Word. Y entonces cuando nos da esa consigna, quedé pálida. Sin embargo, miré a mi alrededor y me di cuenta que tenía compañeros que ya lo manejaban, que se reunieron y que comenzaron a trabajar. Y entonces yo hice uso de mis habilidades para adaptarme y con toda la seguridad del mundo me levanté y me acerqué a un grupo de compañeros y les dije, no conozco el PowerPoint. ¿Puedo trabajar con ustedes? ¿Puedo observar cómo lo hacen? Quiero aprender. Y entonces me agregué al grupo de compañeros, logré sacar la actividad y después llegando a casa tuve 2 noches terribles en las cuales exploré el PowerPoint para presentar mi tarea el lunes siguiente. Pero ¿qué hubiera pasado si yo, a pesar de muchos conocimientos que pudiera tener en otra área y ser muy buena en ellos, si no hubiera tenido estas habilidades, ¿sí? Si no hubiera tenido esta parte de autoestima, de resiliencia, de poder levantarme y decir, compañeros, no lo sé, pero quiero aprender, ayúdenme. Entonces esto nos da un panorama de qué es lo que necesita nuestro niño, porque puede ser que llegue a la primaria sin saber leer y escribir, pero que sea de esos niños que tienen una autoestima y un nivel de autonomía tan alto que levantan la mano y le dicen, profesor, no estoy comprendiendo. Profesor, todavía no escribo, pero lo estoy intentando. ¿Sí? Es algo distinto. A eso quiero que lleguemos con esta pregunta. ¿Qué debe poder hacer mi alumno para adaptarse a ese medio al cual va a llegar? Ahora bien, ¿qué es lo esencial? Lo esencial es lo importante y necesario, de tal forma que no se puede prescindir de ello. Aguas, porque yo estoy señalando importante y necesario, no estoy señalando lo urgente. A veces para el educador lo urgente es que lea, que escriba, que suma y que resta, pero eso no es importante, tal vez lo consideramos urgente. En realidad necesitamos voltear a ver qué es lo importante y lo necesario, qué herramientas requiere. La siguiente pregunta sería entonces, ya lo vi desde una parte experiencial, desde una parte como persona que trabaja con niños, pero entonces puedo ir registrando, pero entonces tengo que ir a una parte más científica, como nos corresponde a todos los maestros. Y entonces voltear a ver los documentos con los que cuento y preguntarme, ¿cuáles de los aprendizajes esperados planteados en el programa de estudio son esenciales para acercar al alumno al logro del perfil de egreso? Y aquí tengo una frase que dice que algo esté ahí no significa que sea esencial para esta circunstancia. Estamos en una circunstancia muy especial. Estamos en aislamiento. Nuestro programa, el actual, cuenta con 105 aprendizajes esperados, disgregados en 3 campos y 3 áreas. ¿Cómo podríamos trabajar tal cantidad? Claro, llevamos algunos ya trabajados de agosto a que inició el aislamiento, pero ¿qué hacemos con los demás? Tenemos que entrar entonces en un ejercicio de análisis, de revisar nuestro programa, de contrastarlo con esto que yo creo que es necesario, que es esencial para mi alumno, y entonces tener la experiencia, pero también tener la ciencia de mi lado para poder diseñar en consecuencia. Vamos a ver cuál es el perfil de egreso del programa de educación preescolar en México. Lo puse en la siguiente diapositiva. Algunos rasgos, omití otros por el tiempo del webinar, pero vamos a recuperar los más esenciales. Por ejemplo, en lenguaje y comunicación, el perfil dice, expresa emociones, gustos e ideas en su lengua materna. Usa el lenguaje para relacionarse con otros. Voy a obviar la última parte porque es algo que ni siquiera se ha trabajado en México en las escuelas públicas.
pero recupero, usa el lenguaje para relacionarse con otros. En el ejemplo que yo di de mi persona, podemos observar que utilicé el lenguaje para salvar una situación, para relacionarme con compañeros que aún no conocía, pero que podían ayudarme a subsanar una necesidad. Entonces, aquí tenemos un gran punto sobre el cual pensar. Vamos a ver otra idea. En cuanto a pensamiento crítico y solución de problemas, dice, tiene ideas y propone acciones para jugar, para aprender, para conocer su entorno, solucionar problemas sencillos y expresar cuáles fueron los pasos que siguió para hacerlo. Si tenemos a un alumno con estas características, verdaderamente podrá adaptarse a lo que venga. Verdaderamente podrá desempeñarse en ese nivel educativo que le está esperando. Si ya no tenemos que preocuparnos por cosas urgentes, tenemos que preocuparnos por cuestiones esenciales de los procesos de formación de nuestros alumnos, considerando que tienen 3, 4 y 5 años, ¿sí? Y que estamos interviniendo en la etapa más delicada del proceso de formación de una persona. Bien, recapitulando entonces, tenemos 2 pasos fundamentales. Uno, preguntarme desde mi persona, pensando en cada uno de mis niños, poniéndole nombre y apellido y recordando su carita si es posible. ¿Qué es lo que puedo hacer para que este pequeñito pueda adaptarse con éxito al siguiente nivel educativo? Y en consecuencia, recurrir a la ciencia, recurrir a lo que está escrito y contrastar para encontrar aquellos aprendizajes esperados que van a promover que el niño logre, o cuando menos acercarlo a esos rasgos del perfil de egreso. Muy bien. Sin embargo, pues no todo es tan maravilloso. Ya tenemos un calendario y creo que los países en consecuencia también están haciendo ajustes. Y nos encontramos con una marca por allá del 17 de julio que hace que el educador caiga un poco en pánico, ¿no? Sobre cómo lograr esto que estoy proponiendo. Si pretendemos trabajar por separado, aprendizaje por aprendizaje, les comentaba que tenemos 105 aprendizajes en el programa. Y es una forma compleja de hacerlo. Sin embargo, lo menciono porque parte de mi labor es analizar planeaciones didácticas que me envían las maestras de la zona y detecto que aún hay algunas educadoras que trabajan de esta manera, en situaciones aisladas, diario es un aprendizaje esperado diferente y eso nos causa complicaciones. ¿Qué es en realidad lo que necesitamos y lo que estoy proponiendo? La idea es trabajar un proyecto integrador. Si vieron en la diapositiva pasada, estaban las fichas de manera disgregada, pero en esta podemos ver cómo se integran campos y áreas o aprendizajes esperados de diversos campos y áreas en un solo proyecto integrador. Es mi deber decirles que los proyectos integradores no son nuevos, ¿no? En México hemos trabajado el método de proyectos, durante muchos años se trabajó de esa forma en la educación preescolar, además de que en otros niveles educativos se trabaja por proyectos. Hay mucha literatura acerca de proyectos que nos habla de cuáles son sus características, de cuáles son los pasos a seguir, de cómo es la metodología. Hay mucha literatura. Lo que yo traigo el día de hoy es parte de un compromiso social que tenemos en la universidad, que nos está formando, que me está formando como investigadora, en el cual recupero información, me empapo de esa información para poder hacer propuestas, para poder acercarles herramientas, por ejemplo, en este momento difícil a los educadores. Y no es que yo esté descubriendo algo, no es una verdad absoluta, son herramientas construidas a partir de un proceso de investigación científica que está sustentado.
Ustedes van a encontrar muchos elementos que ya conocen, ya llevamos muchos años, las caritas conocidas que veo, llevamos muchos años en educación, van a encontrar elementos que ya conocen, pero cada una de ustedes vaya contextualizándolo pensando en el grupo que tiene, pensando en los niños que tiene. Vamos a ver a qué me refiero con proyectos integradores, pero primero, ¿por qué? ¿Por qué utilizar proyectos integradores? Tiene muchos beneficios. Nos ayudan con la articulación y la transversalidad de campos y áreas, lo sabemos, no es algo en lo que yo deba abundar. Los proyectos le dan privilegio al juego como herramienta para el aprendizaje. Desprendernos un poco de esta cuestión que hemos academizado y llevar a nuestros niños a jugar para aprender. Permiten incluir a la familia, permiten un trabajo colaborativo, permiten utilizar elementos que las familias tienen a su alcance en este momento. Y algo interesante, al educador le permiten un mayor alcance en la obtención de evidencias, que es algo muy difícil actualmente. Voy a explicar más adelante a qué me refiero. Aquí tenemos algunas razones. ¿Cuáles son algunos de los atributos de trabajar de los proyectos? Primero, que motiva a los niños. Definitivamente, desde que se les presenta el proyecto se motivan, desarrollan su autonomía, fomentan su espíritu autocrítico al ir observando el avance en el proyecto, cómo lo estoy haciendo, qué vamos a hacer hoy, despiertan emocionados por lo que tengan que hacer en esta mañana o en esta tarde, refuerzan sus capacidades sociales, que es por lo que vengo abogando desde el principio de esta plática, para poder adaptarse a contextos diversos, facilita la alfabetización, y aquí la puse con negrita, porque nos podría remitir a, lectura y escritura. No, facilita la alfabetización como una capacidad integral. Debemos ver la alfabetización como una capacidad de hablar, de escribir, de leer y de pensar en forma crítica y productiva. Eso es en realidad la alfabetización, ¿sí? Implica que el ser humano presente comportamientos alfabetizados, que tú seas capaz de comparar, de secuenciar, de argumentar, de dar tus puntos de vista. A eso se refiere la palabra alfabetización. Además, promueve la creatividad y algo muy interesante, los proyectos te permiten atender a la diversidad. Es decir, en esta plática, como comentaba, podrán haber maestros o maestras que están atendiendo grupos en escuelas rurales y quienes estén atendiendo grupos de escuelas privadas en el centro de una ciudad muy grande. Y los proyectos permiten atender todos estos rasgos de diversidad que pueden estar presentes en nuestros grupos. Algunas de sus características esenciales: el proyecto comienza con la presentación de un producto final, y es aquí donde captamos el interés del niño de entrada. El producto surge de la necesidad de resolver un problema. Y lo más interesante es que esos problemas son de la vida real, de algo que le está ocurriendo al niño o a la familia en este momento. Y aquí podemos hablar de aprendizaje situado para provocar aprendizaje significativo. Otra característica es que el conocimiento que el niño adquiere y las destrezas que emplea cuando está trabajando en el proyecto son perdurables. Y también que es indispensable la metacognición y retroalimentación sobre el proceso, y eso es algo que el maestro va a realizar, va a fomentar, y que les voy a explicar más adelante cómo llegar a esta parte. Muy bien. Algunos problemas de la vida real. Yo me quedé pensando después de toda esta investigación y dije, ok, bueno, pero vamos a sentarnos a hacer una planeación. Siempre que expongo algo es porque ya puse en marcha, ¿no? Ya estuve en el papel de la educadora que está sentada en su escritorio haciendo la planeación para poder empatizar con ustedes y para poder explicarles desde algo que ya viví. Algunos problemas que se están presentando y que vinieron a mi mente son: ¿cómo establecer comunicación con familiares que no hemos visto por la pandemia? ¿Cómo ayudar en casa a la hora del desayuno? ¿Cómo mantener todos los juguetes en orden después de utilizarlos?
¿Cómo contar con algunos vegetales de uso frecuente en casa? Aquí tenemos 4 grandes problemas. Y ya que pensamos en estas posibles problemáticas, también tenemos que ir adelantando en las posibles soluciones o productos. Por ejemplo, ¿cómo establecer comunicación con familiares que no hemos visto por la pandemia? Escribamos una carta. A la abuelita, las familias quedaron separadas, muchas de ellas. Los niños no han visto a su abuelita que tanto quieren, o no han visto al tío favorito, o no han visto al primo con el que siempre juegan. Escribamos una carta a nuestro primo, a nuestra abuelita. ¿Cómo ayudar en casa a la hora del desayuno? Perdón. Preparemos un sándwich. ¿Cuántas veces nos ha tocado en preescolar ver llorar a uno de nuestros niños porque no le pueden quitar la servilleta a su sándwich? ¿Cuántas veces hemos visto llorar a nuestros niños porque no pueden partir en dos el sándwich o porque no pueden abrir el topper? Aquí tenemos la gran oportunidad de darles estas herramientas para la autonomía, pero que implícitamente están desarrollando un sinnúmero de aprendizajes esperados. Veamos los otros ejemplos. ¿Cómo mantener todos los juguetes en orden después de utilizarlos? Construyamos un mueble para juguetes. ¿Cómo contar con algunos vegetales de uso frecuente en casa? Cultivemos tomates. Y esta me encantó. Cuando desarrollé la planeación sobre cultivemos tomates, yo estaba ya deseando salir a cultivar mis propios tomates, con mi hija que ya es un adulto. Tengo acá unas imágenes de estas actividades, de los niños preparando su propio desayuno, de un pequeño haciendo una carta, y quise poner esta imagen que no nos remitiera a la escritura formal, a que papá le va a dictar qué decirle a la abuelita o a que papá va a escribir la carta completa y va a poner al niño a copiar, ¿no? Sino a esta expresión libre. Claro, habrá que seguir el camino para elaborar la carta, lo vamos a ver más adelante, pero que sea libre. Tenemos aquí el mueble para mantener los juguetes ordenados. Además, si es un grave problema con el niño, esto lo va a motivar. Que él ayude a pintar, que él ayude a ensamblar las cajas, a papá, a mamá, lo va a motivar. Y cuando dije cultivemos tomates, pensé en muchos contextos. Pensé en niños que viven en un departamento pequeñito o en un cuartito. En mi contexto es muy común que vivan en cuarterías. Y bueno, pueden ser cultivados en una maceta, pero también para estos niños que viven en zonas rurales y que tienen un patio grande, tal vez muchas carencias, pero tienen otras posibilidades. Y esto les permite incluso, yo vi la imagen y me encantó, socializar con sus papás, socializar con sus abuelitos. Tal vez nunca se han acercado a ver cómo trabajan sus papás en el campo y con esto puedan hacerlo. Muy bien. ¿Cuál es el trayecto? Ya me planteé algunas problemáticas, algunos posibles soluciones o productos, y entonces me empiezo a cuestionar como maestra. Digo, bueno, para escribir una carta, ¿qué debemos hacer? Deberemos conversar, por supuesto, recordar, ordenar ideas, investigar, claro que sí, cómo se escribe una carta junto con nuestros papás. Para preparar un sándwich, ¿por dónde transitamos? Bueno, ordenamos ingredientes, ordenamos utensilios, seguimos o damos instrucciones, buscamos nuevas opciones, leemos recetas, un sinfín de actividades que podemos realizar para llegar a la consecución del objetivo. Para cultivar tomates, bueno, necesitamos informarnos, necesitamos leer, y aquí viene la parte del contexto. A lo mejor tienes un niño en el centro de una ciudad muy grande que tiene la posibilidad de investigar en el iPhone con papá. Investigan con el iPhone, pero a lo mejor en otro contexto, en una zona rural, no van a tener estos medios, pero el niño va a poder escuchar la experiencia de su papá. Y esa va a ser la fuente de investigación que tenga el papá, el tío, el abuelito, sobre cómo se cultivan los tomates, ¿no?
Necesitamos seguir pasos, se pueden hacer registros. Aquí cada uno de nosotros, yo sé que en este momento ustedes ya llenaron esa lámina con muchas más opciones de las que yo puse. Siempre he dicho que las educadoras que permanecen más tiempo frente al grupo conservan esa parte tan creativa que se nos va acabando cuando de repente salimos o nos dedicamos a otras áreas, ¿no? Muy bien. ¿Qué sigue entonces? Ya tengo esta visualización general, ya la fui registrando en mi cuaderno de manera sencilla, de manera coloquial, pero vuelvo al punto. Llega el momento en el que tienes que darle cientificidad a tu trabajo, en el cual tienes que sustentar con planes, con programas y con documentos que rigen la educación preescolar. Entonces tenemos que plantear los contenidos del proyecto. Y estos contenidos son representados por el sistema de conocimientos que el niño va a adquirir, qué conceptos va a conocer a lo largo del proyecto, cuál es el sistema de habilidades que va a potenciar, va a observar, va a describir, va a construir, va a comparar, qué es lo que va a realizar y cuál es el sistema de valores y actitudes. A lo largo de esta dosificación y planeación que tú vayas realizando, lógicamente ya te vas planteando el conjunto de actividades que te van a permitir resolver el problema. Aquí en esta parte tú planteas los contenidos que se van a tratar. En México y específicamente en la zona hablamos mucho de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que tienen que ver con estos que tenemos en pantalla. Y a partir de que los planteas, tú prácticamente ya tienes una visión general de cómo vas a ir engarzando las actividades para lograrlo. Eso te permite estructurar tu inicio, tu desarrollo y tu cierre. Este es el momento en el que te conviertes en un ser estratégico y creativo. El maestro tiene que convertirse, cuando realiza una planeación, en un ser estratégico, en un ser conciencia, y que no solamente nos sentamos a hacer un listado de actividades, sino que todas esas actividades tienen una razón de ser y están sustentadas científicamente. Bien, ya que tenemos desarrolladas las actividades que vamos a llevar a cabo, tendríamos que pensar en el seguimiento, el acompañamiento que le vamos a dar al alumno en esta situación tan compleja. Y yo creo que una parte fundamental para dar acompañamiento y seguimiento es la comunicación lo más constante posible que puedas tener con el niño y con los padres del niño, por supuesto. ¿Sí? Y que esta comunicación sea en un sentido de acompañar precisamente. Que los padres dejen de ver el teléfono cuando llega nuestro mensaje como, híjole, ya nos van a pedir evidencias. Ya llegó el mensaje de la maestra porque necesita evaluar lo que hizo el niño. Y no, tenemos que cambiar esta perspectiva, que cuando suene el teléfono, que cuando suene la computadora, que cuando llegue el mensajito de texto, el padre y el niño sepan que es porque te estás interesando en saber cómo van con su proyecto, que te emocionas junto con ellos, que tal vez cada quien en su contexto tendrá que acompañar de manera diferente. A lo mejor van a haber escuelas que tengan la posibilidad de conectarse a una reunión como esta con sus alumnos, pero no para decirles qué hacer, sino para preguntarles cómo les está yendo. He visto reuniones de Zoom con niños de preescolar en donde intentamos dar la clase como si estuviéramos en el salón. Siéntense, guarden silencio, vamos a saludarnos, vamos a cantar una canción. Tenemos que cambiar, el contexto es distinto. Hacer la reunión para que me cuenten cómo les va con el cultivo de los tomates. ¿Qué has hecho tú? ¿Cómo van en tu casa? ¿Ya están saliendo? ¿Ya salieron las hojitas? ¿Están creciendo? Vamos a hacer un registro entre todos, o muéstranos el registro que traes, o muéstranos la maceta porque todos queremos ver. ¿Sí? A lo mejor va a haber quien pueda hacer esto. A lo mejor van a haber maestras que solo puedan valerse de un mensaje de texto, pero preguntar cómo nos está yendo. O de una nota de voz, que se escuche nuestra emoción por saber cómo vamos con el proyecto. A eso me refiero con acompañamiento y comunicación lo más constante posible. Y créanme
que esto les va a permitir obtener evidencias. He visto videos cortos de padres que están mandando a las educadoras las grabaciones de sus niños realizando las actividades y se emocionan y los niños se motivan y de esos pequeños videos o grabaciones o escritos o lo que te hagan llegar, tú puedes obtener información, por supuesto que puedes, para ir haciendo registros sobre los avances de nuestros alumnos. Ya estamos por terminar. Aquí la pregunta es, bueno, ¿y la evaluación? Y bueno, puse aquí el cultivo de los tomates porque quise hacer notar que debe estar centrada en el proceso que se siguió para la obtención del producto, ya sea los tomates que cultivaste, el mueble que construiste, la carta que escribiste o el sándwich que preparaste. Y no cómo te salió, no si estuvo rico. Bueno, lo podemos utilizar para que sea más amena la plática, pero lo que nos interesa es conocer el proceso por el cual transitó el niño. Y entonces decimos, bueno, ¿y cómo hago eso? Y a distancia, ¿cómo le hago? Tenemos una herramienta que recuperé en estos días de investigación, que es la escalera de la metacognición de Swartz y Perkins. Está desde los 90 y es algo que realizamos en el aula. Tú ves las preguntas y dices, yo siempre pregunto eso, lo pregunto todos los días. Y cuando cierro, cuando hago plenaria, pregunto qué aprendimos, qué fue fácil, qué fue difícil, pero ya verlo eh, como una parte científica e interpretar esta escalera abre más el panorama. Esta escalera, si se dan cuenta, se compone de algunas preguntas, pero cada una de estas preguntas abona a desarrollar un proceso de metacognición en el alumno. Cuando tú le preguntas, ¿qué aprendiste? Estás promoviendo que el niño se haga consciente. Cuando le preguntas cómo lo aprendiste, promueves la descripción. Y ya sabemos qué implica la descripción. Implica tener que ir al recuerdo, a esta imagen mental que tenemos de la situación por la que estuvimos transitando para poder narrarlo a alguna persona, ¿no? Y describir los detalles en consecuencia. Cuando preguntas qué fue fácil y qué fue difícil o qué fue novedoso, estás promoviendo que el niño evalúe, que pueda ir desarrollando habilidades evaluativas. Y finalmente, cuando preguntamos, bueno, ¿y para qué te sirvió? ¿Para qué te sirve saber preparar un sándwich? ¿Para qué te sirve saber escribirle una carta a tu tío predilecto? Y sobre todo la pregunta del millón, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar esto que hice? Y si tenemos esta bendita oportunidad de tener sesiones en donde podamos platicarlo, sería maravilloso. Porque nos pasa como adultos, cuando estamos en un aula con compañeros y el compañero muestra su producción, tú te quedas pensando y dices, híjole, no tomé en cuenta lo que él hizo, pero si se lo agrego puedo mejorar mi trabajo. Incluso a veces lo hacemos en ese momento, ¿no? Entonces, si los niños tienen la oportunidad, no estoy diciendo que así debe ser por el contexto tan difícil, pero si tienen la oportunidad eh, de preguntar cómo lo puedes mejorar y de que observen el trabajo de otros, sería un maravilloso proceso de metacognición para los niños. Y bueno, hasta aquí la pregunta última es la siguiente. ¿Habremos favorecido los rasgos del perfil de egreso al trabajar de esta manera? Al trabajar a través de un proyecto integrador que permita a los niños trabajar en familia con los elementos que tiene para solucionar un problema de su vida real. ¿Será que hemos favorecido aquellos perfiles de egreso que mencionábamos al principio? En donde participe, colabore, se exprese, utilice el lenguaje para resolver sus problemas, para salir adelante, para adaptarse a nuevos contextos, utilice y despliegue sus habilidades socioemocionales para salir avante de todo lo que estamos viviendo. Esta es la pregunta.
y la dejo como reflexión para que cada uno de nosotros en nuestro papel de educador nos quedemos tantito con esta pregunta, nos quedemos con esta presentación y tomemos de ella lo mejor y revisemos las referencias que están aquí mismo, incluso hagamos contacto nuevamente para mejorar nuestra práctica. Y siempre tomemos las cuestiones novedosas como herramientas y considerarlas para enriquecer nuestra práctica. Pues bien, esto es lo que quería compartir con ustedes, este estudio que estuve realizando del perfil de egreso, del verdadero significado del perfil de egreso, de cómo un proyecto integrador puede abonar a la consecución del mismo. Y este es el momento en el que tenemos tiempo para algunas preguntas al respecto, si se han quedado con alguna duda, algún comentario. Permítanme abrir el chat. Por aquí lo tengo. Muy bien, tenemos algunos, déjenme cargarlo desde arriba. Muchos saludos, saludos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ok, desde Chihuahua. Muy bien, permítame, estoy encontrando alguna pregunta. Aquí tenemos una opinión que dice muy cierto. Perdón, se movió. La mayoría de los docentes o hacen clase como en el aula o marcan tarea para recoger resultados. Es una opinión. Ok, tenemos por aquí más saludos. Y dice, en tu opinión, ¿cómo podemos transmitir esto a los padres de familia que no son docentes? Una muy interesante pregunta. ¿Cómo podemos transmitir esto a los padres de familia? Afortunadamente, la labor que desempeño de asesor técnico pedagógico me permite observar prácticas maravillosas de maestras comprometidas. Las maestras de la zona en la cual trabajo las adoro, son maestras muy comprometidas. Y una de esas prácticas fue, me envió la maestra un video que ella había elaborado previo al trabajo que iba a realizar con los niños. Cuando toda la crisis comenzaba y apenas estábamos iniciando el aislamiento, ella hace un video casero en donde les explica qué es lo que está sucediendo, por qué nos vamos a aislar y después de eso presenta su plan de trabajo de una manera tan amena y tan explícita que yo deseé ser una madre de familia de su grupo, porque daba claridad en los puntos. Entonces tú puedes hacer esta pequeña presentación. Digo, yo espero que la mayoría de los contextos los padres puedan cuando menos mirar un video de vez en cuando. Sé que hay otros contextos más difíciles, pero si se puede, hacer esta presentación en donde hablas, la maestra les iba presentando el plan a manera de, como lo que vemos aquí en Zoom, cuáles eran los ejes que iba a trabajar, cómo iba a ser por semana, qué día les iba a mandar las actividades, cuál era su finalidad al preguntarles al final de la tarde cómo les fue, qué era motivarlos, qué era acompañarlos. Yo creo que este tipo de acciones te acercan a los padres de familia. En esta época necesitamos de mucha sensibilidad y de muchas ganas de dar más de nosotros mismos, no solo como maestros, sino también como personas. Y el trabajo se ha multiplicado, pero vaya, es parte de nuestra labor. Permítanme encontrar otra pregunta, espero haber contestado su duda. Déjenme ver. Gracias por el insight para el momento que estamos viviendo. Más saludos. Una opinión. El perfil de egreso siempre guiará hacia dónde ir y permite al docente orientar su labor. Efectivamente, maestra Hilda. Tenemos un gran referente en el perfil de egreso, pero a veces nos trabamos en el aprendizaje esperado y no nos damos cuenta que el aprendizaje esperado es el medio para alcanzar ese perfil de egreso, no es el fin, ¿sí? Es parte de. De hecho, en la literatura aparece como un indicador de desempeño.
para saber si estás llegando al perfil de egreso. Muy bien, aquí tenemos, si tomamos un proyecto X para evaluarlo, debemos desarrollarlo primero. ¿Cuáles serían los pasos para desarrollar el proyecto con los niños para después poder evaluarlos desde el mismo proyecto? Muy bien, específicamente en preescolar, podemos rescatar información de cuando trabajábamos el método por proyectos, que fue específico para el nivel y en el cual se nos planteaba una planeación general del proyecto que tenía 3 etapas. Quienes tuvieron la oportunidad de trabajar el método en el aula, sabemos que esas etapas eran 3 y que el primero era la planeación general del proyecto, la previsión de juegos y actividades. Entonces tendríamos que regresar a esta parte de revisión para saber cómo planificar una previsión de juegos y actividades para con los padres. Después la puesta en marcha, y que es donde el niño va y viene entre las actividades, favoreciendo el trabajo colaborativo, participativo. Y finalmente tenemos el cierre, en donde entra este proceso de metacognición. O sea, siempre prácticamente tenemos las 3 partes de inicio, desarrollo y cierre. El método de proyectos nos lo marcaba también, pero es fundamental. 1, en la puesta en común. 2, realizar las actividades. Y 3, no obviar y no dejar fuera la parte de la retroalimentación y metacognición para cerrar el proyecto. Muy bien. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿entonces va a regresar el método de proyectos o cada maestra va a elegir el método para planear? Ok, recuerden que comentábamos al inicio de la plática que son herramientas que, vaya, yo como investigadora desde la universidad estoy haciendo esta propuesta. No es que sea un decreto, que tengamos que hacerlo de esta manera. Solo son herramientas. Ustedes están aquí como participantes voluntarias porque quieren encontrar nuevos caminos para ayudar a los niños a seguir eh, en esta crisis adelante. Entonces es una propuesta más. En el programa en México tenemos la libertad de elegir la modalidad de trabajo, recuérdenlo, ¿sí? Podemos elegir trabajar por proyectos, por talleres, incluso por algunas modalidades de muy atrás como los centros de interés, las secuencias didácticas, cualquiera que sea la modalidad que elijas, puedes llevarla a cabo. Específicamente este webinar pues fue para platicar de las bondades de trabajar por un proyecto integrador. Muy bien, dice, ¿es necesario poner material visible para el alumno cuando esté conectado vía Zoom? De preferencia, por supuesto, por supuesto. Ya dependiendo de lo que estés trabajando, vamos a contextualizarlo. Si yo no hubiera presentado material alguno en esta sesión, probablemente muchos nos hubiéramos perdido en la información, ¿no? Cuanto más los niños pequeños que necesitan generalmente mucho recurso visual y también recurso auditivo. Entonces, estas plataformas tienen muchas bondades. No solo podemos presentar imágenes y textos, sino también subir el video, transmitirlo, etcétera, ¿no? Entonces, sí es muy recomendable. Tenemos aquí una opinión. Muchas de las docentes están muy comprometidas con su tarea. Entonces, otra opinión, una pregunta. Entonces, ¿usted recomienda que se trabaje por proyectos, sobre todo ahora que estamos en casa? Yo lo recomiendo. Si yo tuviera la oportunidad de hacerlo con grupo, porque ahora soy asesora de maestras, pero si todavía estuviera con mi grupo, que lo estuve por 19 años, lo trabajaría de esta manera. Claro, siempre tienes esta oportunidad en educación de ensayo y error, de probar para ver si resulta. En educación no hay verdades absolutas, hay ciencia. Y la ciencia nos indica, haz tus hipótesis, ponlas a prueba, rediseña en consecuencia. Entonces, yo les sugiero, les invito a que prueben y dependiendo del resultado, porque no va a ser el mismo en todos los grupos, puedas hacer tus ajustes o incluso decir,
voy a dejar tantito reposando la idea de los proyectos y me regreso a mi situación didáctica, me regreso a otra modalidad. Tenemos aquí una aportación. Es muy valiosa la información, parte desde qué necesita el alumno para ser capaz de adaptarse a cambios como este. Creo a los adultos es a quien nos cuesta trabajo la adaptación porque ya tenemos hábitos y costumbres establecidas. Y es muy importante esforzarnos para ser capaces de transmitirlo por medio de los proyectos. Una pregunta más. ¿Cuál sería la herramienta que podría reforzar el vínculo con nuestros niños en la modalidad educación a distancia? Yo creo que no hay herramientas ni buenas ni malas, ni ideales. Todas dependen del contexto. ¿Sí? Habrán grupos en los cuales tengan el privilegio de contar con mucha conectividad y muchos medios tecnológicos. Y si ese es el caso, por ejemplo, si yo tuviera que recomendar una plataforma, he trabajado perfecto con el Zoom en diferentes niveles educativos. Estoy trabajando dando clases en posgrado y en bachillerato y funciona muy bien. Sin embargo, también depende de las posibilidades de tus alumnos, ¿no? Habrá quienes tengan un grupo que digan, maestra, para mí es imposible hablar de internet, es imposible hablar de conectarme, pero entonces tenemos muchos otros medios, incluso quería hacer mención de esto, hay medios rurales muy pobres, pero precisamente en ese medio rural no hay un solo contagio. Y entonces las maestras van a la escuela una por una y pegan las tareas en la barda, se retiran y después los padres van uno por uno a ir copiando la tarea. Estás hablando de un contexto donde no hay contagios y es tu única posibilidad para contactar con ellos, ¿no? Entonces todo depende del contexto. Y bueno, tenemos aquí más opiniones. Agradezco las felicitaciones. Muchísimas gracias. Y finalmente tenemos aquí también una invitación a todos desde el Centro Internacional de Capacitación, Investigación y Posgrado a participar en un diplomado en didáctica del preescolar. Por aquí están los datos en el chat, pero de verdad con mucho cariño yo recomiendo ampliamente esta universidad como un lugar en donde he podido desarrollar mi espíritu científico al 1000%. Muy bien, yo creo que vamos a tener que parar por cuestiones de tiempo. Hemos respondido algunas preguntas, pero si hay alguna otra que permanezca y que ustedes quieran resolverla, con mucho gusto, mi correo marisapacheco21@gmail.com o incluso si por algo no alcanzaron a contactar, bueno, está en la presentación, está en la última página y esta presentación se va a subir a la página de YouTube de la universidad para que puedan revisarla las veces que sea necesaria. Les invito a que se suscriban. Y bueno, por mi parte es todo. Les agradezco infinitamente su presencia y les invito a seguir trabajando con mucho, mucho ánimo para nuestros pequeños de preescolar desde una perspectiva correcta, desde el deber ser como los primeros interventores en el proceso de formación de un ser humano, que somos los maestros de preescolar. Muchísimas gracias. Creo que vamos a tomar una foto panorámica, me parece. Entonces, si todos pueden encender sus cámaras. Y un segundito. Ok. Creo que sí. Bueno, aquí Claudia, que es un tesoro en nuestras vidas en Unisan, es quien hace todas estas cuestiones tecnológicas. Yo quiero pensar que, bueno, pues ya la tomaron. Me despido, un placer contar con su presencia y espero que muy pronto podamos coincidir de forma presencial en algún lugar. Muchísimas gracias. Cuando habla un maestro, es la vida quien habla, se iluminan los